presencia en ese cargo. Nos acompaña Alexandra Marayano, ex secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, y Delia Muñoz, ex procuradora supranacional, ex ministra de Justicia, docente universitaria también. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Quería empezar, Alexandra, contigo. Lo que acabo de leer, según el artículo 10 de la Ley Orgánica de la OMPE, a mí me llama a que no pudo haber renunciado al cargo, y si renunció, la Junta Nacional de Justicia no debió aceptarle esta renuncia, a menos que considere que los impedimentos que acabo de leer son fundamento suficiente. ¿Los crees tú? Sí, efectivamente. El artículo 10 es muy claro, ¿no? Establece cuáles son las razones por las cuales uno puede renunciar en un proceso electoral, y dice una causa sobreviniente, ¿no? Es decir, si hay una enfermedad en pleno proceso electoral, de repente, que eso ameritaría una renuncia, obviamente, ¿no? En este contexto, la carta del señor Piero Corvetto no justifica esa causa sobreviniente en el proceso electoral. Por lo tanto, son razones, creo yo, más subjetivas que objetivas y no enmarcadas en la ley, ¿no? Igual, el artículo 15, cuando habla de las causas de 14, de las causas de vacancia, establece cuáles son precisamente estos hechos, ¿no? Renuncia, causa sobreviniente, muerte. Y también ahí habla en el qué sucede cuando se produce esta vacancia, y habla de cuando ésta se produce en procesos electorales, de referéndum, de consulta popular, y ahí se dan los plazos para que se designe a la persona encargada, ¿no? Doctora Muñoz, entonces, ¿considera usted igual que era una renuncia que no debió aceptarse? No, yo tengo una visión completamente distinta. Yo la semana pasada estuve con uno de sus colegas conversando y planteaban el tema de la renuncia, y un poco de que me dijeron, no puede renunciar. En primer lugar, la renuncia es un derecho. La renuncia es una decisión plenamente voluntaria para no continuar trabajando en un país donde no está permitida ni la esclavitud ni el trabajo forzoso. Pero, por ejemplo, el cargo de congresista es irrenunciable también. Exactamente. ¿Y en qué norma está? En la Constitución, porque la Constitución es la única norma donde tú puedes hacer una aplicación de restricción a los derechos fundamentales, como son los derechos políticos. Este tipo de irrenunciabilidad colocadas en normas que la tienen en Fuerzas Armadas, en concejales, en estos de aquí, no generan excepción. Y esta interpretación la tuvo el Tribunal Constitucional en el caso de la ley que prohibía trabajar en el sector público a profesores condenados por terrorismo. El tribunal interpreta que estas restricciones tienen que darse en este rango legal de carácter constitucional. Dicho esto, y con el margen jurídico, el jefe de la OMPE no es cualquier funcionario. Sus actividades están reguladas también en la Constitución. El artículo 182 establece que el jefe de la OMPE, dice el 182, acá lo tengo, organiza, y más abajo dice, es el encargado de en la entrega del material electoral. O sea, él tiene esa competencia funcional como mandato constitucional, no de la OMPE, sino el jefe de la OMPE. Por tanto, considera que si ha fallado en ello... Déjeme terminar. No considero. El señor, cuando va el martes al Congreso, a la Comisión de Fiscalización, él admite que han habido fallas, que no hubieron elecciones, que tuvieron que realizarse el día lunes, que no pudieron votar, que no llegó el material y que llegó tarde. En consecuencia, él admite en una sesión oficial que no cumplió con ese mandato. En consecuencia, estaba habilitado para presentar la carta de renuncia correspondiente. Sin embargo, él no coloca esa argumentación. No lo coloca. Habla de una pérdida de confianza. Habla de pérdida de confianza, y eso es por esto, ¿no? Y si me permite, yo entiendo que el sentido de la irrenunciabilidad del cargo que se estipula, porque claro, entiendo su punto de vista, todos pueden renunciar, la esclavitud ha sido abolida, pero no en todos los cargos públicos se señala este es irrenunciable, y en este sí se produce esa especificidad, porque entiendo yo, y corrígeme si me equivoco, se considera que lo que se quiere es salvaguardar el proceso, que no se remueva al funcionario encargado de su organización en medio del mismo, para evitar presiones políticas. ¿Es así? Exactamente, es un tema de estabilidad dentro del proceso electoral. La misma aplicación de esta irrenunciabilidad aplica para los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces es precisamente para salvaguardar el proceso electoral, que este transcurra en la mayor normalidad posible, y especialmente de aquel organismo
organismo que se encarga de organizar todo el proceso electoral, que es un proceso bastante complejo, especialmente el que nos ha tocado vivir este 12 de abril. Entonces, precisamente para garantizar que la seguridad jurídica, no solamente de OMPE, sino también del Jurado Nacional de Elecciones, es que se aplica esta irrenunciabilidad del cargo. Ahora, en este caso, ¿cree que, más allá de la lectura jurídica, que es fundamental, pero usted también ha sido ministra de Justicia, ¿ha habido presiones, considera usted, sobre él para que deje el cargo? Mire, tenemos a dos líderes políticos fundamentales solicitando su renuncia. Dentro de los principios de lo que es la preservación de un proceso electoral, que no es cualquier cosa, porque es el momento estelar de la democracia, la no remoción de los integrantes de los sistemas electorales suele ser un principio para cautelar, como bien dice la doctora, que la injerencia política, la presión, lleve a mover a las personas que tienen que actuar como árbitros. Acá estamos en una situación completamente distinta. Acá estamos ante hechos irrefutables. Todos hemos visto que no llegaron las actas, que no se pudieron instalar las mesas, reconocido por esta persona. En consecuencia, no es de que hay una presión política, una manipulación, acorralarlo, ¿no? Hay una situación fáctica que convirtió el ejercicio del cargo en el principal punto en discusión, en vez de que estemos viendo el cómputo y el resto si me del permite, proceso. La proporcionalidad no es algo que debería tomarse en cuenta. Claro. Es decir, puede que haya mucho ruido y pocas nueces también, porque el 99.8% de las mesas se instalaron. Es verdad que es responsabilidad de la OMPE el que no hayan llegado a ese 0,2% a tiempo el material electoral y por tanto no se abrieron. Claro. Pero sobre la base de ello, tomando en cuenta la proporcionalidad, ¿se justificaba su salida? Mire, en el derecho electoral, y la doctora Alexandra seguramente lo conoce mucho mejor que yo, en la Ley Orgánica de Elecciones hay una serie de principios, ¿no? Y uno de ellos es el derecho al voto, que siempre ha sido uno de los principales sustentos para que el Jurado Nacional de Elecciones tome una serie de decisiones poniendo siempre por delante el derecho a materializar el voto. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de un modelo de democracia representativa. Cualquier democracia no, una democracia que te permita el acceso en igualdad de condiciones, que sea libre, que te permita elegir, ¿no? Entonces, eso puede darse con una sola persona y estaríamos ante una afectación. El 182 de la Constitución, que usted lo tiene, habla de la remoción también. No dice de que usted tiene que cumplir con llevar las actas al 99 punto, no, es llevar las actas. Eso se entiende para la ciudadanía. Y en este caso no estamos hablando de cualquier sitio, estamos hablando que Lima es el 30% de la plaza electoral y no tenemos todavía claramente establecidos, a pesar de que hay proyecciones de las mesas que se instalaron tarde, más allá de las horas establecidas. Quería regresar al punto de la presión política. ¿Creen que finalmente se cedió a la misma? No solo de parte de, en este caso, Fuerza Popular, que pidió su remoción, Renovación Popular, que es evidente que pedía su remoción. La misma Junta Nacional de Justicia emitió algunos comunicados a propósito de que iba a iniciar, evidentemente, una investigación sobre los hechos, pero hay otro que a mí me llama poderosamente la atención y que, claro, uno diría, este es un comunicado de la Junta Nacional de Justicia o de Sunafil. Le pide información a la OMPE sobre los trabajadores que están en esta institución de nacionalidad extranjera, la identificación completa, el tipo y número de documento de identidad que ostentan, la modalidad laboral bajo la cual prestan servicios, el área en que desempeñan sus funciones. ¿Es pertinente esto? Y además, entiendo yo, montados en esa denuncia que se hizo, hasta ahora yo no veo las pruebas sobre que hay supuestamente un número indeterminado de venezolanos que están digitando y que podrían alterar, ¿no? Alterar el resultado. Así es, efectivamente. Es una denuncia que salió de un candidato y que también creo yo que está relacionada con este pedido, que a mí me parece en lo personal discriminatorio, ¿no? ¿Qué relación tiene la ciudadanía o la nacionalidad de las personas que trabajan con todo esta alegación de fraude que se está diciendo, ¿no? Que dicho sea de paso, de lo personal creo que no hay. Pero no creo que sea pertinente para el caso concreto. ¿Qué relación tiene el hecho de que conocer de dónde son las personas que digitan los votos para poder determinar la cantidad de votos emitidos en ciertas mesas, si hay algún error, etcétera, ¿Presión ¿no? política cree que hay? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí la hay.
lo has mencionado, ¿no? Hay partidos políticos que han pedido la renuncia del señor Corbeto, empresarios que lo han pedido, hay una denuncia del propio Jurado Nacional de Elecciones en contra del señor Piero Corbeto, también se mencionó que había un intento de detención también en contra del señor Piero Corbeto, entonces han habido mucho ruido respecto a su permanencia como jefe de la OMP. Recordemos que en el 2021 también se pidió no solamente la renuncia del señor Piero Corbeto, sino también del doctor Salas Arenas en su momento, ¿no? Antes de pasar con usted, porque solamente quería finalizar con una pregunta, y es que si considera que el cargo es irrenunciable, y la Junta Nacional de Justicia igual lo ha aceptado, ¿eso haría que Piero Corbeto no sea eventualmente denunciado por abandono de cargo u omisión de funciones, o siempre se ha abierto ese flanco de ataque potencial? Mire, en relación a la renuncia, como mencioné al inicio, yo creo que es irrenunciable el cargo. Más que todo porque no lo ha sustentado, ¿no? Y la Junta lo ha aceptado, pero tampoco hay una fundamentación, porque solamente he mencionado el artículo 10, se ha basado en la renuncia, que efectivamente hay una renuncia, pero no ha hablado del contexto ni cuál es la causa sobreviniente que merece que aceptar la renuncia. Yo creo que sí, podría darse en el caso de repente, aunque lo dudo mucho, ¿no? Pero podría darse el caso de una denuncia en su contra, ¿no? La sucesión, doctora, el proceso tiene que continuar. Y evidentemente la organización del mismo también. Va a subir el gerente general, que es lo que la norma estipula, el segundo a cargo dentro de la institución. Y a la par debería desarrollarse un proceso de un concurso público para ver quién va a suceder a Piero Corbeto. ¿Le parece esta transición la más adecuada en este escenario? Es la transición necesaria, ¿no? Estamos en que el señor Piero Corbeto, para mí, el tema de presión política, yo la llamaría presión social, ¿no? Porque yo no he visto al Poder Ejecutivo, no he visto a diferentes actores, más allá de las organizaciones políticas en la contienda, criticándolo. Que ¿no? tienen Entonces, parlamentarios. Que tienen parlamentarios. Hay funcionarios electos en el Congreso de la República. Pero ha sido una presión de diferentes sectores de la población. Dejémoslo como política, perfecto. La sucesión está prevista en la norma, es taxativa, continúa el gerente general. ¿Por qué? Porque el proceso electoral es un proceso que no puede ser modificado respecto de los plazos. Para ir a unas elecciones hay que convocarlas por el presidente de la República 270 días antes. En consecuencia, este proceso no se puede paralizar y tenemos que seguir adelante con estas 5 elecciones generales que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, esa es la sucesión. Además, hay que tener presente que el señor Corbeto viajó muchas veces para participar en misiones electorales y en esa oportunidad también había una persona que la reemplazaba. Y si me permite, antes de pasar a otro tema, pero lo está reemplazando quien era gerente general también durante los sucesos del 12 de abril. Entonces, si bien el gerente general que va a tomar el cargo no ha sido comprendido en la denuncia penal que interpuso el procurador del Jurado Nacional de Elecciones, cosa rara porque es el gerente general de la institución, y más bien denunciaron a otros gerentes, a la organización electoral, al gerente de administración, al gerente de gestión electoral, que fue el que detuvieron preventivamente. ¿Qué tanta legitimidad hay que lo suceda a alguien que también era parte de la institución durante estos hechos? Lo que pasa es que yo veo de que estos hechos de no entrega de actas, de no permitir que vote una importante parte de la población, generan efectos en 3 niveles. El constitucional, el administrativo y el penal. Estos 2 últimos tienen que ser objeto de investigaciones claras para poder determinar responsabilidades que son individuales. Para mí el jefe de la OMP en este caso sale por el incumplimiento de competencias funcionales constitucionales, ¿no? Desde ese punto de vista, para mí toca que continúe el que está en el segundo lugar, que es el gerente general, el que tiene que llevar a cabo, cuidará la transparencia, verá, me imagino que ahora se realizarán mayores controles, mayor vigilancia ciudadana. Es lo que todos esperamos. Y me gustaría regresar contigo, Alexandra. Elecciones complementarias. Tú has sido, y reitero, exsecretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. ¿La norma permitiría ello? Yo siento que, aunque vamos a hablar de esto también, le están bajando un poco el tono a la anulación de las elecciones para enfocarse en que en Lima debería desarrollarse una elección complementaria. ¿Hay alguna posibilidad de solución creativa del Jurado Nacional de Elecciones para que esto se desarrolle o no? Bueno, las elecciones complementarias están diseñadas para elecciones regionales y municipales. Y se da cuando se declara la nulidad. Es decir, previamente
iniciarse un proceso complementario, unas elecciones complementarias, tiene que haberse declarado la nulidad, como ha sucedido en algunos distritos. ¿Por qué motivo? Por ausentismo, porque las actas han destruido, actas siniestradas, Es decir, la nulidad extraviadas. es requisito para las complementarias. Así es un requisito y eso lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? En el proceso de elecciones generales no se admiten unas elecciones complementarias, si no se admite en un proceso de elecciones regionales y municipales, y ya hemos sido testigos, por ejemplo, en el distrito de Pión, en Cajamarca se declararon hasta 3 o 4 veces la nulidad. ¿Por qué? Por el ausentismo. No fue más del 50% de personas a votar. Aquí no ve base posible para que sea esa la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. No, las elecciones complementarias no tienen Ahora, sustento. en el caso, doctora Muñoz, de que lo que se quiere justamente es salvaguardar el derecho al voto, ¿no? Efectivamente, hay algunos que probablemente no llegaron a votar porque fueron en la mañana, no encontraron abierto su centro de votación, ya no volvieron en la tarde. En ese sentido, ¿esa ya es una posibilidad perdida? ¿O considera usted que alguna alternativa tiene el Jurado Nacional de Elecciones para garantizar que ellos voten también? Mire, el propio Jurado Nacional de Elecciones el día domingo incumplió, entre comillas, la norma, o le dio, en base a su criterio de conciencia, analizando los hechos, una salida a una situación complicada. La ley establece que no pueden instalarse las mesas más allá de las 12 del día. La ley establece que el acto de votación es uno de carácter único, Sí. ¿no es cierto? Y ampliaron el sin horario embargo, a las 2 y ampliaron el día lunes. El jurado amplió hasta las 2 de la Así es. tarde y permitió de que continúe. Esas son decisiones que solamente el jurado puede hacer porque evalúa en criterio de conciencia, valora el daño, establece y da excepciones. Y no es la primera vez que lo hace. ¿Pero es carta libre el criterio de conciencia? Pero es que no es primera vez que lo hace. Uno, mire... Pero el error no genera derecho. Probablemente se Mire, equivocaron es que yo no antes les- y mire, eso no justifica le voy que a se equivoquen decir- después. Le voy a decir Ajá. dos cosas. Hace poco hubo en el partido del señor Vizcarra un pedido para que se le permita las postulaciones, ¿no es cierto? La ley decía que no puede. El jurado dicta una resolución en la que interpreta, ha pasado muchos años, que lee esto, que el otro, y decide, contra norma, que se dé la habilitación. Estamos. Entonces, y así le puedo ir enunciando diferentes resoluciones que la doctora Alexandra debe conocer mucho mejor que yo, donde hemos visto cómo el Jurado Nacional de Elecciones utiliza esta forma de interpretación, pondera, establece. Por eso le digo, siempre el acceso al tema del derecho al voto, que es un derecho de carácter fundamental que está dentro de los derechos políticos, para tomar decisiones al margen de la norma o dejando sin efecto la norma, como lo hemos visto el día domingo. ¿Carta libre de esa forma este criterio de conciencia? Es un criterio peligroso, ¿no? He escuchado también que en base a ese criterio de conciencia podría declarar nulidad en Lima, podría llevar elecciones complementarias, ¿no? La verdad que no considero que sea lo más adecuado. Creo que la norma se tiene que cumplir. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones, he visto que también ha sacado un comunicado respecto a las actas observadas que OMPE no les está... Sí, y lo tengo acá. No le está remitiendo en su totalidad. Entonces, eso hace ver que hay una demora y también de repente ahí aplica otro tipo de criterio, ¿no? Para poder aplicar, porque a mí me sorprende que esos comunicados, entiendo que es por la premura que tiene ya de Sí, pero ya proclamar. esto luego de la renuncia de Corbeto, renuncia aceptada, y se siente casi como que tras cuernos palos. Es decir, las dos instituciones primordiales, no quiero dejar de lado el RENIEC, pero igual, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE son, digamos, los pilares fundamentales del proceso electoral y han mostrado en evidencia fricciones, si no acaso enfrentamientos. Yo leo rápidamente este comunicado del Jurado Nacional de Elecciones en el que están señalando de manera pública que no han recibido la totalidad de las actas observadas generadas durante el cómputo de votos en las elecciones generales. Se vienen resolviendo en los jurados electorales especiales más de 33.000 actas y quedan, según señalan acá, otras 30.000 que todavía no les alcanzan. Así es. Pero en tu experiencia, ¿es normal que publiquen así este tipo de No. problema? No. ¿No hay una comunicación interna? Sí, hay un comité electoral Sí. que siempre se instala en cada proceso electoral y generalmente ellos son los intermediarios para poder solucionar cualquier problema que se presente dentro del proceso electoral. Por eso Sí. que decía al inicio que me sorprende este comunicado que ha sacado el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y usted, doctora? No, a mí me parece que el Jurado Nacional de Elecciones
está haciendo ver que hay un importante número de... está haciendo ver con esto varias cosas. Que la OMPE no está cumpliendo a cabalidad con sus funciones, ¿no? Que no les está alcanzando en tiempo oportuno. Luego está diciendo, no puedo computar con totalidad y con transparencia todos los votos que han emitido los ciudadanos. Para mí, ese comunicado es porque ellos están pensando emitir algún tipo de decisión bastante especial, quizás sin mayores precedentes en el sistema actual que tenemos nosotros, ¿no? Es como yo lo veo. Coincido con la doctora. ¿Y le parece que, quisiera continuar con usted, pero ahora voy a conversar contigo, Alexandra, en la lectura política la salida de Corbeto es beneficiosa de cara a una segunda vuelta? ¿Puede atemperar los ánimos? ¿Puede permitir que se llegue a un proceso con mayor legitimidad, a un proceso este 7 de junio, del que ahora sentimos podría tener? Mire, toda la semana hemos estado discutiendo no sobre la afectación de las personas que no pudieron votar, que llegaron tarde. Hemos estado discutiendo sobre si el jefe de la OMPE fue, si no, si cumplió sus tareas. Toda la discusión política ha estado esencialmente centrada en la figura de la jefatura. Y yo consideraba, y lo comenté, ¿no? Si tú realmente quieres a una institución y no quieres dañarla, lo que te corresponde es dar un paso al costado para recuperar algo de legitimidad que te permita continuar con el normal desarrollo. Yo creo que esta salida del señor Corbeto va a bajar un poco la tensión que existía y va a permitir que comencemos a hablar de detalles como esto, qué está pasando con el cómputo, cómo están de retrasados, ese conteo manual que se está llevando a cabo. Vamos a poder, creo, entrar como sociedad a hablar con más calma sobre los aspectos técnicos del cómputo electoral. En ese sentido, ¿consideras que se puede ganar legitimidad tras la salida de Corbeto? Creo que va a bajar un poco... más bien vulnerable, más vulnerable aún, la organización de la elección. Yo espero que no, pero sí sienta un precedente un poco complicado para el próximo proceso electoral. Recordemos que en elecciones regionales y municipales ya se van a llevar en octubre, que es un proceso mucho más complicado que por la cantidad de actores que van a participar. Pero yo quería mencionar algo que mencionó la doctora, ¿no? Efectivamente, esta clase de comunicados parecieran ver que el jurado está pensando en alguna decisión, ¿no? Porque no es un hecho aislado, ¿no? Tenemos otros hechos. Hay que leerlo como un todo. Así es. Por ejemplo, la denuncia contra el señor Piero Corbeto, donde habla de presuntos actos dolosos, la declaración que hizo en la Comisión de Fiscalización. ¿Y qué decisión cree que podría estar esto prefigurando? Una nulidad posiblemente, ¿no? Una nulidad. Sí. Yo espero que no, porque no se dan los supuestos, no se dan los requisitos establecidos en la ley para ello. Pero me llama la atención esta clase de comunicados que la verdad no los he visto anteriormente, ¿no? Generalmente, como mencioné, hay un comité electoral que se encarga precisamente de ser intermediario. ¿Esa nulidad tiene que ser solicitada formalmente o ellos de oficio pueden declararla? Puede ser de oficio. Pero creo que hay pendientes todavía pedidos de nulidad presentada por las organizaciones políticas que todavía están en los jurados electorales. Pero sobre especiales. actas, no sobre el proceso. Claro, no, pero también hay pedidos de nulidad, ¿no? Hay pedidos de nulidad. Recordemos que la nulidad puede ser parcial, ¿no? Y puede ser total. Y en el caso de la totalidad de la nulidad, está basada en la Ley Orgánica de Elecciones las causas. Muy bien, gracias a ambas. Algo me dice que conversaremos pronto nuevamente, pero ojalá en mejores circunstancias. Todavía hay bastante incertidumbre sobre lo que puede acarrear la renuncia de Piero Corbeto, pero en cualquier caso esperemos que el nivel, el tono del enfrentamiento político disminuya, en beneficio de todos los peruanos. Sí. Eso esperamos. No, y solamente recordar que los plazos electorales no se pueden cambiar. O sea, tenemos que ir a elecciones de segunda vuelta el 7. Sí o sí. Así la proclamación sea después del 15 de mayo, si es que el 15 de mayo termina el cómputo de las actas. Así es. Los plazos son perentorios y preclusivos, no podemos alterar el cronograma electoral. El 26 de julio cesan los congresistas y el 28 el Poder Ejecutivo. Entonces tenemos que tener autoridades nuevas para esa fecha. Esos plazos no se pueden cambiar. Así que 3 semanas para hacer la campaña de segunda vuelta, o 2 semanas. El cronograma es inalterable. Una última consulta, breve, sé que el tiempo nos ganó. Sin proclamación oficial de resultados, igual los candidatos, en este caso Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez, ¿pueden ir haciendo campaña o no?
Bueno, ahora lo están haciendo, ¿no? Ahora lo están haciendo, pero habría que esperar el 100% para establecer quiénes son finalmente los que van a una segunda vuelta. Muy bien, gracias nuevamente. Nos usted. acompañó Alexandra Marrayano, ex secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, y Delia Muñoz, ex procuradora supranacional, ex ministra de Justicia y docente universitaria. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Prueba de Fuego.